Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Levántate y canta, oh hija de Sión, Jehová ya te libertó. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él, pues el Rey es tu Dios. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Levántate y canta, oh hija de Sión, Jehová ya te libertó. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él, pues el Rey es tu Dios. Levántate y canta, oh hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Levántate y canta, oh hija de Sión, Jehová ya te libertó. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él. Abre tu ser y gózate ante Él, pues el Rey es tu Dios. Puertas eternas nuestra cabeza está, y el Rey de gloria entrará. Y este Rey de gloria, el Rey es Jehová. Alza vuestras cabezas y el Rey entrará. Puertas eternas vuestra cabeza está, y el Rey de gloria entrará. Este Rey de gloria, el Rey es Jehová. Alza vuestras cabezas y el Rey entrará. Puertas eternas vuestra cabeza está, y el Rey de gloria entrará. ¿Quién es ese Rey de gloria? El Rey es Jehová. Alza vuestras cabezas y el Rey entrará. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, al Rey Jesús. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, al Rey Jesús. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, al Rey Jesús. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, al Rey Jesús. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová. Andará, andará Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová. Andará a la luz de su rostro. En su nombre se alegrará todo el día, todo el día. En su nombre se alegrará. Oh Señor,
de la gloria le daba la victoria delante de Jehová. El arca de la gloria le daba la victoria delante de Jehová. David danzaba delante de Jehová. David danzaba delante de Jehová. Y el arca de la gloria le daba la victoria delante de Jehová. Y el arca de la gloria Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, al Rey Jesús. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, al Rey Jesús. Hosana, Hosana, nuestro Rey. Tus bondades, porque ciertamente grande es tu amor para con nosotros, Señor. Todos los días tu amor, Señor, nos levanta, tu amor, Señor, nos despierta. Gracias, Señor, por acordarte del polvo, por acordarte, Señor, de los afligidos. Gracias por tener de nosotros misericordia, oh Rey. Te exaltamos y nuestros labios declararán, Señor, todas tus maravillas, porque ciertamente, Señor, has tenido de nosotros hoy misericordia. Si tú pudieras ver quién
Sí, Señor, eres digno, gran Jehová, de recibir toda adoración, Señor. Eres digno, oh Señor, de lo mayor que podamos darte, Señor, y aún así nos quedaríamos cortos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Por favor, háblanos en esta noche una palabra de los cielos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Por favor, tomen asiento, hermanos. Hoy quiero que veamos un personaje en la Biblia que tal vez no es entre los principales personajes que nosotros veamos, que nosotros conozcamos. Sí, ustedes saben, hay grandes hombres de Dios que se mencionan en la Biblia y uno sabe sus historias de inicio a final, uno sabe sus errores, uno sabe las buenas cosas de ese personaje, pero hay personajes, por así decirlo, secundarios, que están en la Biblia sin tomar un protagonismo específico, especial. Son como decir los extras de una película o los dobles de una película. Entonces quiero que veamos a uno de esos que no toma gran protagonismo en toda la Biblia, sino que solamente se menciona en dos capítulos en toda la Biblia. Y nosotros ahorita en la reunión de hogar hemos estado viendo el curso Mujeres del Antiguo Testamento, y es increíble cómo la hermana Bárbara es la que da la clase, y ella agarra un personaje de la Biblia, de esas mujeres, y empieza a desarrollar, y eso que va más o menos rápido, pero de cada persona ella logra sacar tantas bellezas, tantas joyas, como yo le digo a los hermanos, que lo que nos muestra es que en la Biblia, hermanos, no hay nada que esté ahí por rellenar espacio. Si el Señor dejó cualquier detalle en la Biblia, es para que nosotros aprendamos algo de esas personas. Vamos por favor a Primera de Crónicas capítulo 21, y por favor pónganle de una vez una separación a ese capítulo, porque ahí es donde vamos a estar en base a todo lo que vamos a ver esta noche. Vamos a estarnos moviendo por otros versos, pero siempre vamos a regresar aquí a Primera de Crónicas 21. Leamos desde el verso 1 en adelante, para más o menos tener una idea de qué es. Dice Primera de Crónicas 21: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David y dile: Así ha dicho Jehová: 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo.
Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres, y envió Jehová al ángel de Jehová para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Vemos que David, el personaje principal en esta historia, venía de tener grandes batallas, de haber liberado al pueblo de sus enemigos. Él había hecho grandes cosas. Él ya estaba, se podría decir en cierta forma, él ya se había llenado su corazón. Él estaba contento de lo que había hecho. Él estaba viendo la fuerza con la que lo había hecho, y ahora él quería venir y censar al pueblo, a los hombres con los que podía él salir a pelear, los que levantaban espada. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, siendo hombres, que nuestro corazón con un poquito de victorias que el Señor nos dé, nuestro corazón se infla rápido. ¿Es cierto o no, verdad? El corazón humano tiende a olvidarse de su Creador cuando el Señor nos da fuerza o nos da victoria. Así es el corazón humano. Y un ejemplo de esto, claro, lo podemos ver cuando los jóvenes, más que nada en los jóvenes, de los adolescentes, que quieren, llega a una edad donde ya no son niños, ya van creciendo, y como que les entra la gana de empezar a hacer pesas, ¿sí o no? A ustedes les dio, a los hermanos de adultos les dio, aunque no lo hayan conseguido, pero les dio ganas. Les dio ganas de hacerlo. Nosotros éramos 4 varones en nuestra casa y 4 hermanos, y mi papá igual, él quería que nosotros empezáramos, y nos compró nuestras pesas y nos compró la máquina y todo. Y aquí tengo un testigo de eso. La máquina nos servía, pero para colgar toallas, para cualquier cosa, menos para lo que era. Pero no es cierto que si uno va al gimnasio o uno empieza a hacer pesas rápido, empieza un poquito y medio siente algo de fuerza, rápido se para enfrente del espejo, y uno quiere ver, tal vez ya me creció el brazo. Así es. Pues en este caso David era lo mismo. Él empezó a hacer pesas, a hacer fuerza, a ejercitarse, y llegó el punto donde él ya quería verse al espejo. Entonces lo que hizo fue que, ok, quiero ver qué tanta fuerza tengo, vengamos y cencemos al pueblo. Quiero ver la fuerza que he conseguido hasta este punto. Entonces él va y hace eso, queriendo verse, en cierta forma, verse frente al espejo, la fuerza que había conseguido. Se sintió un poco fuerte y buscó ese espejo. Por ello manda a Joab. Y vamos a ver en este capítulo, vamos a ir detallando un poco más. Dice en el verso 1: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En el verso 3 vemos a Joab. Tiene mayor discernimiento en este caso que David, porque él viene e intenta detenerlo. Le dice: no lo hagas, ¿para qué? Es el Señor el que te ha dado todo. Pero como dice la Biblia, pudo más la decisión del rey que Joab. Satanás, hermanos, muchas veces nos propone que hagamos cosas, nos incita a hacer cosas pintándolas como algo bueno, algo que a nuestros ojos en ese momentito podrá ser que trae gran fruto. Pero lo curioso del maligno es que al momento que ya nos llevó a la orilla de hacer algo, se va y nos deja solo para haber llevado a ira al Señor, haber enojado al Señor con lo que hayamos hecho,
y todo lo que nos pintó en cierta forma que eran grandezas, se va. En este caso fue lo que le sucedió a David. Satanás lo incitó a hacer esto y lo empujó, pero cuando llegó el momento, se fue. ¿Y qué pasó? Ya había encendido la ira de Dios. Por eso vemos en el verso 11 y 12 de ahí mismo, vemos que David entra en gran angustia, en gran dolor, en una aflicción tremenda. Y las consecuencias son las 3 elecciones que le dieron: si caía en manos de sus enemigos, o si 3 años de hambre, o si caer en la mano de Jehová. Muchas veces leemos en la Biblia, como les digo, personajes principales. En este caso, personaje principal David. Aún el segundo, Joab. Pero no nos ponemos a pensar que tal vez hay más adentro. Hay personajes más dentro. Y yo quiero que nos centremos hoy en uno de esos personajes. Uno de esos personajes que en este caso, aunque no lo parezca, toma el protagonismo principal de toda esta escena, de todo lo que sucedió aquí. Y es la vida de Ornán Jebuseo. ¿Han escuchado de Ornán Jebuseo? ¿Saben la historia de Ornán Jebuseo? ¿Quiénes saben de Ornán Jebuseo? Poquitos, mejor porque así se los cuento como que fuera algo nuevecito. Vamos por favor a Génesis. Vamos a ver unos puntos importantes. Como les digo, no se menciona mucho en la Biblia. No pierdan por favor Primera de Crónicas. Yo ya lo acabo de perder. Génesis 9:22. No se menciona mucho de él, pero en los pequeños puntos que vemos de su vida sacamos grandes lecciones. Génesis 9:22. Dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás, será a sus hermanos. Entonces, primer punto, Ornán Jebuseo venía de, sus raíces venían desde Cam. Él era de Cam. Entonces vemos que desde el inicio su familia ya había sido maldecida. Desde el mero inicio ya empezó mal este personaje. Segundo, vivía en una tierra que no le pertenecía, porque como vemos ahí en Primera de Crónicas, dice que él vivía en Jerusalén. Era una tierra que no le pertenecía a los jebuseos. Y también en Éxodo 23 podemos ver que tenía, ¿sabe qué? Vamos a Éxodo 23 para que así vamos agarrando el hilo de esto. Éxodo 23, un par de hojas más adelante, dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Tenía por enemigo a Dios mismo. Estamos viendo la raíz de Ornán. Tenía por enemigo a Dios mismo. Dios mismo había prometido que iba a destruir a todo este pueblo, a todos estos pueblos que se mencionan aquí, entre esos los jebuseos. Y le había dado también la orden a Israel de borrar del mapa a estos pueblos. Entonces, ¿qué hace un hombre como este en medio de una situación aquí con David? ¿Cómo es posible que un jebuseo entonces se mencione en esta historia? Porque está fuera de lugar, su familia ya es maldecida, la orden de Dios es que lo maten, pero él sigue en medio del pueblo. Entonces como que no tiene sentido que él esté ahí.
leamos ahí mismo en Primera de Crónicas, regresemos a Primera de Crónicas. Como les digo, vamos y venimos a Primera de Crónicas. En el verso 15: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Entonces, el ángel ya había empezado a llevar el juicio. Hasta este punto él ya había matado 70,000 hombres de Israel. Ya estaba haciendo y deshaciendo el ángel, estaba llevando el juicio. Y viene el ángel y se detiene justo en la era de Ornán Jebuseo. Pero ¿por qué se detiene en la era de Ornán Jebuseo? ¿Por qué no se extiende un poquito más? Ya que la orden de Dios había sido que todos los jebuseos murieran. Si ya el juicio de Dios estaba cayendo sobre los israelitas, ¿por qué no de una vez aprovechar y tronarse a ese jebuseo que estaba ahí en medio? Pero no, el ángel viene y justo llegando a la era de Ornán Jebuseo, detiene el juicio. Entonces, ¿creen que podemos aprender algo especial de este hombre? Que por alguna razón el ángel se detuvo justo en la era de él. No fue por cuestión de suerte. Ay, qué suerte la mía, el ángel se detuvo justito. No hay casualidades en el Señor. No hay casualidades. Vamos a ver qué fue lo que hizo que el juicio de Dios se detuviera. Como vemos yo se lo leo, Josué 15: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Cómo es que ninguno de los hombres pudo, incluso David, habiendo ya destruido a todos los enemigos, él no había podido matar a esta familia, la familia de Ornán? Porque la orden del Señor era que lo mataran. No había podido desde el inicio, no habían podido. ¿Quiénes eran? Desde el inicio no habían podido Josué y el pueblo no mataron a los jebuseos. Después los jueces, Samuel, David, Salomón, seguían todavía los jebuseos en medio. No los podían destruir. E incluso ahora el ángel de Dios tampoco lo puede destruir. O sea, esta familia la tenía de uno con otro, de que todos tenían que matarlo. Y hasta ese punto nadie los había logrado tocar. Y no era porque se estuvieran defendiendo, no era que estaban peleando contra el pueblo, sino que por alguna razón el Señor los dejó hasta este punto. ¿Cómo es que ninguno de ellos los pudo sacar? Saben que la vida de Ornán Jebuseo es muy parecida a la vida de Rahab. Es casi semejante, porque Rahab es una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, no tenía que haber sobrevivido. La orden era matar a todos, pero por algo en el corazón de ella fue que el Señor no puso el juicio para ella y su familia. Y en el caso de Ornán Jebuseo es exactamente igual. Por alguna razón el Señor no extendió el juicio hacia él y su familia. Como les dije, encontramos a Ornán en 2 lugares de la Biblia. Solo apúntenlos. Primera de Crónicas 21 lo llama Ornán Jebuseo, y segunda de Samuel 24 lo llama Arauna Jebuseo. Son los únicos lugares donde se menciona. Primera de Crónicas 21, Ornán Jebuseo, y segunda de Samuel 24, Arauna Jebuseo. Y Ornán significa regocijo, y Arauna, Jehová es firme, Jehová es fuerte. O sea, un jebuseo que lleva en su nombre un testimonio de Dios. O sea, la situación se está complicando porque es un jebuseo. ¿Cómo le pusieron algo que tiene que ver con Dios? Algo que tiene que ver con un nombre de Jehová. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en esta familia que lo hizo distinto a todos los demás jebuseos? Saben que en esta misma era, la era de Ornán, muchos años atrás, fue donde a un hombre se le pidió ofrecer a su hijo en sacrificio. En la misma era donde Ornán
tenía su tierra. Se le había pedido a Abraham que sacrificara a Isaac. Exactamente en el mismo lugar. La presencia de Dios estaba en esa era. Dios se había revelado a Abraham y le había confirmado su pacto allí. No sabemos, la Biblia no menciona si Ornán sabía exactamente la importancia de esa tierra o simplemente la fueron adquiriendo a lo largo en su familia, pero algo le hacía a él mantenerse en esa tierra y no irse, y era la presencia del Señor que estaba allí. 1000 años antes, Abraham extendió su mano para matar a Isaac, para sacrificarlo, y el ángel vino y lo detuvo allí. Y más o menos 1000 años después, nuevamente el ángel viene al mismo lugar y detiene el juicio contra el pueblo ahí mismo, en el mismo lugar donde antes detuvo a Abraham. Ahora viene el Señor y detiene la mano del ángel en la era de Ornán Jebuseo. Entonces vamos a ver 5 puntos nada más, no son largos. 5 puntos en la vida de Ornán que se encuentran en este capítulo que nos pueden enseñar por qué el Señor no extendió, no continuó el juicio, no lo destruyó a él, sino que se detuvo ahí. Primera de Crónicas 21:20, la primera parte del verso. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Primer punto: esconde a sus hijos. Esconde a sus hijos. Aquellos que escondan a sus hijos, amados hermanos, ese anhelo de proteger a nuestros hijos y cuidarlos y mantenerlos hará que el juicio del Señor se detenga sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestros hijos. No es casualidad que el Señor nos esté hablando tanto y tanto de nuestros hijos en las últimas semanas. El Señor algo quiere hacernos ver, hermanos, y es la importancia de cuidar a nuestros hijos. Como padres, jóvenes, cuidarse ustedes, aprender para cuando algún día les toque, ustedes ponerlo por práctica. Entonces la primera lección es que él escondió a sus hijos, los instruyó y los encaminó a un encuentro. Esconde a sus hijos. Verso 20, ahí mismo la segunda parte, y dice: y Ornán trillaba el trigo. Trillaba el trigo, estaba separando el grano de la paja. Cuando el Señor venga, hermanos, una de las cosas que quiere encontrar que sus hijos están haciendo es trillando su trigo, trillando su era, quitando la paja del trigo, quitando lo superficial. Eso es algo que el Señor le agradó de Ornán. Estaba trillando el trigo. Verso 21. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Cuando el rey viene, Ornán reconoce a su rey y su señorío, y sale corriendo y se postra. Un jebuseo, tal vez incluso podría haber estado peleando con los israelitas. Yo soy mejor que ustedes, pero no. Vemos que Ornán sale corriendo, reconoce: el que viene ahí es el rey. Entonces va y se postra delante del rey, reconoce el señorío del rey. Verso 22 y 23, el punto número 4 de las lecciones en la vida de Ornán. Entonces el rey David dijo a Ornán, verso 22 y 23. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Antes de que el rey le pidiera,
Ornán ofrece de todo lo que él tiene. Él le dice: rey, está bien, tú quieres ofrecer a Jehová, yo te doy todo, yo te doy los bueyes, te doy la leña, todo lo que necesites, yo lo pongo. No te estoy pidiendo, ni siquiera te lo vendo. El ofrecimiento de Ornán no era venderlo, o no era decirle te lo cambio por un favor. No, yo lo pongo todo, ofrécelo como que fuera tuyo, yo te lo doy. Hizo un sacrificio total. Pero su familia había permanecido en ese lugar, como les digo, su familia había permanecido en ese lugar y se habían esforzado por mantenerlo, por mantenerse dentro de Jerusalén. Pero cuando ven al rey viniendo, él olvida todo eso y en vez de pensar: esto era de mi familia, yo tengo que cuidar esto, no, él va y dice: yo te lo entrego todo, lo pongo a tu disposición. Se lo ofrece sin pedir nada a cambio. Verso 25, el punto número 5. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y dirán: hermano, entonces si se lo vendió. Si se lo vendió porque David le insistió que él no quería ofrecer algo que a él no le había costado, ¿sí? Él quería pagar el precio justo por eso. Entonces, pero le ofrece 600 siclos de oro. ¿Y qué podemos sacar de esto? De esto simbólico que le pagó David. ¿Será mucho? ¿Será poco? No sé. No sé cuánto valdrá esa tierra, no sé cuánto valía, pero le dio 600. Como les digo, el Señor no deja nada en la Biblia al azar. El número 6, ¿de qué nos habla? El número de hombre. El número de hombre. Y cuando él puso a su disposición, cuando él puso a disposición del rey, David viene y le paga 600, le da 100 veces más de lo que es el número de hombre. Y le leo Mateo 19, no tienen que ir ahí, Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, 19, 27 en adelante: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces Ornán, en vez de quedarse con su propiedad, en vez de protegerla y decirle: rey, no puedes tocar aquí, el juicio del Señor está con ustedes, yo cuido la herencia de mi familia, y se hubiera quedado solo con el número 6 de lo que es el hombre. Pero a la hora de él ponerlo, viene el Señor y su recompensa es: te voy a dar 100 veces más. Solo con el número 600, hermanos, podemos ver que la Biblia nos está diciendo que el Señor recompensa, como le decía a Pedro. ¿Cuántos de nosotros hemos estado luchando en alguna área que el Señor nos ha estado pidiendo que le demos? Es mejor nosotros entregarla a que el Señor nos la quite, ¿verdad? ¿Es mejor o no? Porque nosotros nos quedamos con la bendición de haberle dado al Señor eso. Pero no tengamos, hermanos, miedo en hacer como hizo Ornán. Señor, rápido, aquí está, te lo entrego, Señor. Porque el Señor es galardonador. Y no es malo que pensemos en el galardón del Señor. No es malo que tengamos en vista que si yo hago tal cosa, el Señor me va a dar un galardón. No es malo. Porque en Hebreos, incluso en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es bueno que nosotros tengamos en mente, en nuestros ojos, el galardón que el Señor tiene para darnos cuando nosotros le entreguemos aquello que nos esté pidiendo.
la ofrenda de Ornán Jebuseo. Llegó a tener, tal vez él nunca lo vio, tal vez sí lo vio, no sabemos más de él. Aquí se detiene su historia. Se detiene un poquito más adelante, ahorita lo vamos a ver. Y vamos a ver ese sacrificio que él hizo, ese sacrificio que él entregó, qué gran alcance tuvo. Veamos ahí mismo en Primera de Crónicas 21-28, versos más adelante. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. La ofrenda de Ornán Jebuseo llegó a ser no solo en ese momento el lugar donde se ofreció a Isaac, donde Abraham lo ofreció. No llegó a ser solo el lugar donde David ofreció sacrificios, sino que llegó a ser el lugar donde el tabernáculo fue levantado, donde la presencia misma del Señor estaba, la casa del Señor. Fue en ese mismo lugar donde vemos, y este es casi conocido por todos, lo hemos escuchado, en ese mismo lugar donde se decía: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. En ese mismo lugar de Ornán Jebuseo, la gloria del Señor había caído. Estaba desde antes, estuvo durante Ornán y siguió después. Todos nosotros, hermanos, somos como ese Ornán Jebuseo. No somos en sí el pueblo escogido de Dios en lo físico, sabemos que es Israel. Pero así como Ornán, él se mantuvo, se aferró a vivir ahí. Señor, yo veo en ese pueblo algo que tú has hecho, tú los has escogido, yo quiero. Y nosotros fuimos injertados a esa raíz. Y nosotros podemos llegar a dar a luz como Ornán, un lugar que sea para la casa de Jehová, donde la gloria de Dios caiga. ¿Se imaginan, hermanos, que Ornán estuviera cantando este canto? ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira, porque la orden tuya es: mátenlo. La orden tuya es: desaparezcanlo. Ese pueblo tiene que ser borrado del mapa. Eres grande en misericordia, lento para la ira. Y aunque yo no soy del pueblo, Señor, podría haber sido el clamor de él, aunque yo no soy un israelita, tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios de Jacob. Pero tú haces algo de la nada. Haz de mí un siervo fiel. Ese era el clamor de Ornán Jebuseo, ese hombre que su nombre significa regocijo, y que también Jehová es firme, Jehová es fuerte. Ornán Jebuseo. Las joyas que encontramos en la Biblia, hermanos, son preciosas. Si escarbamos un poquito, en vez de pasar volando, detengámonos. No demos, como les digo, no nos vayamos rápido al personaje central. Veamos los personajes que hay alrededor, porque el Señor tiene joyas preciosas para enseñarnos ahí. Pónganse de pie, por favor. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo hoy, hermano? Todos nosotros, todos sin excepción, el Señor nos está pidiendo algo.
No es lo mismo lo que te está pidiendo a ti que lo que le está pidiendo a tu vecino, a tu prójimo, a tu próximo. Y todos sabemos, si examinamos en el fondo, nosotros sabemos algo que el Señor nos está pidiendo, que le demos. Y nosotros, por querer quedarnos tal vez con eso, con ese número 6 de hombre, por querer aferrarnos a eso, aunque sea lícito, pero tal vez el Señor te lo está pidiendo, y no querer entregarlo. Pero así como Ornán Jebuseo, hermanos, él recibió 100 veces más de aquello que él se hubiera podido haber aferrado. Y no solo, es cierto, perdió la heredad para su familia en esa tierra, pero la bendición que dejó eso fue que la casa del Señor estaba ahí. Qué mejor herencia haberle dejado a su familia, a sus hijos. ¿Para qué le sirve un pedazo de tierra? Sino que la gloria del Señor había caído en ese lugar, tan así que los sacerdotes mismos no podían entrar a ministrar por la gloria que el Señor había descendido en ese lugar. Señor, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada, tú te acordaste de ellos. Señor, acuérdate de mí, un Jebuseo. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira y grande misericordia eres tú. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira y grande misericordia eres tú. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. Señor,